Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya. Hola, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Us donem la benvinguda a la Filmoteca de Catalunya. Estem molt contentes que sigueu avui aquí en un dia tan especial per nosaltres, amb els que comptem amb la presència de l'admirat i el gran cineasta Tsai Ming-liang. Sisplau, un aplaudiment. Moltes gràcies. Volíem començar agraint al seu equip, per descomptat el cineasta Tsai Ming-liang i el seu equip que l'acompanya aquests dies a Barcelona. Avui a la Masterclass no han pogut venir, però són el seu actor Anong i el Li Kangsheng. També el seu productor Claude Wang. Claude, thank you for being here. Thank you for your support. És el productor de les últimes pel·lícules. I també donar les gràcies o dar les gràcies al Ministerio de Cultura de Taiwán y a la Oficina Económica y Cultural de Taipei. Gracias a vosotras por la colaboración y muchísimas gracias. Hemos hecho posible el viaje y la estada del director Tsai y su equipo gracias a vosotras. Es un placer. Por último, dar las gracias a la traductora Xiao Weng. Gràcies. La Xiao Weng estarà amb nosaltres tot el matí, ens acompanyarà, ella ens farà la traducció del xinès mandarí al castellà, així que intentarem que sigui tot dinàmic, perquè com veieu ella va traduint mig consecutiu, intentem fer-ho ràpid i així no perdre temps. Bé, doncs ahir vam donar el tret de sortida d'aquesta retrospectiva que dediquem al Tsai Ming-liang durant els mesos de juny i començaments de juliol, aquí a la Filmoteca. Vam començar amb la pel·lícula Days. Alguns de vosaltres hi veu ser. Va ser una presentació i un col·loqui molt interessants. Avui tindrem aquesta masterclass amb vosaltres, adreçada exclusivament a estudiants i a públic jove, com vosaltres. Demà divendres Tsai Ming-liang estarà amb nosaltres presentant i amb el col·loqui de la pel·lícula Rebels of the Neon God i dissabte també hi serà presentant Boys i Take Me Home. A banda d'això, que té l'agenda bastant apretada aquests dies a Barcelona, hi haurà alguna activitat paral·lela més. Demà farà una xerrada a l'Escola de Cinema ESIP i el diumenge estarà a la Fundació Joan Miró en el marc del Festival Jove U22, així que totes les activitats d'aquests dies seran molt interessants. Ahir vam fer una roda de premsa i va donar una roda de premsa al Tsai Ming-liang. Una de les coses que va dir és que ell no havia estat mai a Barcelona, és la seva primera vegada, i malgrat això, a pesar de ello, se sent tranquil aquí, se sent a gust, se sent com a casa a la Filmoteca de Catalunya i això a nosaltres ens fa molt felices perquè precisament el que volem és que la Filmoteca sigui això, un espai segur on la gent se senti tranquil·la i que pugui mostrar o expressar les seves emocions i els seus sentiments en un espai en el que tots els que estem aquí, tots i totes estimem el cinema. Les filmoteques al final ens dediquem a això, a estimar les pel·lícules, a cuidar-les, a conservar-les, a preservar-les. Els arxius fílmics ens dediquem a això i evidentment a mostrar-les al públic com vosaltres amb les millors condicions possibles en una sala de cinema, que és així com creiem que es veu el cine en les seves millors condicions. Bé, jo no vull allargar-me més perquè tothom a aquesta sala el que vol és escoltar el Tsai Ming-liang. Només vull fer una reflexió, també dirigint-me a vosaltres, i és que aquesta sala està plena de joves estudiants, la majoria de vosaltres estudiants, alguns estudieu cinema, alguns altres no estudieu cinema però estimeu el cinema, especialment el cinema del Tsai Ming-liang. I vull agrair que esteu aquí perquè sabem que esteu en època d'exàmens.
Estem a final de curs, alguns de vosaltres hauríeu d'estar estudiant per l'examen de demà, alguns teniu exàmens i feu que sí amb el cap, però heu preferit o heu escollit estar aquí avui, evidentment, escoltant a Tsai Ming-Liang, així que moltíssimes gràcies a vosaltres també. I sense res més, és un plaer i un gran honor. Moltíssimes gràcies, director Tsai, i quan vulgueu, endavant. 可是好像有点太早了。Que parece demasiado temprano para mí. 我一般不会那么早要讲话。Normalmente no empiezo a hablar tan temprano. 早上比较多是沉默。Porque por la mañana normalmente es el momento de como más silencio para mí. 而且今天很不巧是，我这几天在飞机上就开始感冒了。Y desfortunadamente no me siento muy bien desde el viaje en avión, ya cogí un poquito de resfriado. 昨天晚上我的眼睛有一只眼睛是一直在痛的，就睡得很不舒服。Pues anoche me dolió uno de los ojos y no dormí bien. 我们就当现在在做梦吧。Pues nosotros nos imaginamos, estamos soñando ahora. 我想刚开始我就跟大家分享一下我最近做的事情。Pues al comienzo a mí me gustaría compartir con vosotros qué es lo que he estado haciendo últimamente. 我5月份的时候，就上个月中的时候，在台湾的高雄一个南方的城市有一个展览。Pues en el mayo, bueno, antes de 3 meses, o sea, en 2月嘛5月。5月，但是就3个月。有一个展览。Oh, vale. En mayo empezó una exposición que va a durar unos 3 meses en Kaohsiung, que es el sur de Taiwán. 是一个一个大的美术馆。La exposición tiene lugar en un museo muy grande en Kaohsiung. 我展览的是我近10几年拍的一个很长的作品，叫做《行者》系列。Lo que expone es una serie que en los últimos 12 años que he estado dedicado, que se llama la serie de The Walker. 从2012年开始拍到前年2013年拍了10部行者。Pues empecé el 2012 hasta el 2023, ya llevo 10 capítulos. 可能在座的朋友有看过其中的一些。Igual alguno de vosotros ya habéis visto alguno de ellos. 这个行者曾经在布鲁塞尔，曾经在巴黎都做了展览。Pues esta serie ha tenido exposiciones o han sido proyectado en Bruselas y en París. 这是回到台湾。Y luego ha vuelto a Taiwán. 在展览的同时，我把这10部影片放到了台湾的4个戏院里面去做放映。Vale, pues en Taiwán también ha tenido oportunidad de proyectar esta serie de The Walker en 4 cinemas. 这4个戏院，其中有2个戏院，一个在台北，它也是跟这里很像，是一个影视厅中心，国家的影视厅中心。Pues hay 2 cinemas que están situados en Taipei y una de ellas es como tipo mi filmoteca, muy parecido al donde estamos ahora. 另外一个是高雄的影视厅中心。Y luego una de la cinema es de la filmoteca de Kaohsiung. 还有另外2家是台北的艺术电影院。Y luego hay 2 que son cinemas de tipo de proyectan películas más artísticas. 我在这个10部行者，等于是2种同样的内容，我放在2个不同的地方做演出，一个是在美术馆做展览，一个是在戏院放映。Entonces quiere decir que simultáneamente mis trabajos proyectan en 2 tipos de sedes. Un tipo son los museos y el otro tipo es cinema normal. 我是一个会自己卖电影票的导演。
Yo soy el director que vende mis propias entradas. 呀，因为我相信，如果我的票，我的观众不够多的话，我的电影会很快就下片。Pues yo creo que si no tengo suficientes espectadores, pues mis películas van a estar retiradas muy pronto en el cine. 呀，卖票是很困难的事情。Pues vender las entradas ticket es una cosa muy difícil, un trabajo muy difícil. 因为一般的市民都不太喜欢看艺术片。Porque la gran mayoría de los ciudadanos no les gustan mucho películas de arte. 那但是因为他们都认识我， Pero como le conocen todo el mundo a él, al director, 所以我还可以卖一些票出去。 pues he podido vender algunos los tickets. 呀，我卖票的行为已经超过20年。 Que llevo 20 años haciéndolo. 呀，我是这样生存下来的。 Y he sobrevivido de esta manera. 呀，起码在台湾是这样。 Por lo menos ha funcionado así en Taiwán. 呀，我这次卖票很困难。20年前跟现在有很大的落差。 Pues el vender los tickets es muy diferente hoy día comparando con hace 20 años. 我以前卖的票最多的观众是在大学生学电影的学生。 Pues antes la gran mayoría de gente quien vendió los tickets la gran mayoría eran estudiantes universitarios. 呀，可是这几年学电影的学生也不太买我的票。 Pero últimos años, aunque sean estudiantes de cine, tampoco compran tickets. 呀，可能他们没有太多的选择。 Puede ser que tienen demasiadas opciones. 呀，可能这些学生也不太爱去电影院看电影。 O igual tampoco les gusta ir al cine. 呀，他们有很多管道可以看电影。 Pues claro, tiene muchas medias diferentes, muchas vías diferentes para ver las películas. 呀，但是我一直跟他们讲一件事情。 Pero le estoy diciendo una cosa. 要看电影最好的地方就是在戏院里面。 Para ver películas, el mejor sitio es el cinema. 呀，没有别的选择。 No tenéis otra opción. 我曾经问一个学生，问一般学生说，你们觉得看电影最好的地方在哪里？ Había una vez pregunté a unos alumnos, 有一个 que ¿dónde crees que es el mejor sitio para ver las películas? 学生回答我说，在床上。 Un alumno me contestó, en la cama. 所以但是当然现在看电影很多地方，飞机上有电影。 Pues ahora, claro, hay muchos sitios, por ejemplo, en el avión también podemos ver películas. 你在网络上可以看电影。 En el internet también hay películas. 手机上可以看电影。 Incluso en el móvil. 有各种长长短短的电影。 Hay todo tipo de películas, de largas o cortas. 呀，但是我觉得这些地方都看不到特写，大特写 ，big close up。 Sí, es que, pero claro que si a través de estas medias no podéis verlo de planos más cerca. 呀，你要看到大特写，一定要在戏院里面。 Pues tenéis que venir al cine para poder verla esto. 呀，你要看到大远景、long shot，很大的很远的镜头，也是在电影院里面。 Pues claro que si vais a ver los planos largos, también tenéis que venir al cine. 呀，不然你只是看到一个图画而已。 Si no, lo que veis solo es la imagen. 呀，没有什么力量，那些电影突然间失去了力量。 Pues este tipo de película, claro, no tiene suficiente fuerza, han perdido la fuerza. 呀，现在很多电影给人的感觉是在讲故事。 Pues hoy día hay muchas películas simplemente están contando historias. 缺乏一种看电影的感觉。 Pues le carece como una sensación de estás viendo la película. 我自己觉得看电影，电影最重要的一个元素是它的美学。 Pues para mí el factor más importante para la película es la parte estética. 呀，每一个导演的美学都不一样，都有他自己的美学。 Pues cada director tiene su propia estética. 所以你看费里尼，你看布雷松这些导演，他的电影就是他自己的美学。 Pues podéis ver los directores como Fellini o Bresson, 布雷松呀， que tiene su propio estilo. 我觉得他们比较像是画家。
Pues yo creo que ellos más bien son más parecidos como pintores. 每一个镜头都很美，都很有味道，都很有力量。 Pues cada plano es muy bonito y tiene mucha fuerza. 现在大部分的电影你看不到这些。 Pues ahora no podemos ver esto en la gran mayoría de las películas. 你看到的是剧情，听到的是对话。 Lo que vemos nada más es la trama o simplemente diálogos. 你在哪里看都可以。 Podéis verlas en cualquier lugar. 我觉得这个是学电影人要很小心的事情。 Pues eso es lo que los que estudiáis cine tenéis que tener mucho en cuenta. 我在台北在台湾的这个放映就是《行者》的戏院里面放映10部《行者》，我还做了一件事情。 Cuando estábamos proyectando estas 10 películas de la serie del Walker en Taipei, he hecho algo muy especial. 我办了10场，在3个月里面，我要办10场的马拉松的放映《行者》。 Porque voy a proyectar estas 10 capítulos de The Walker durante 3 meses. 就是一张票。 Solo pagáis un ticket. 1200多少欧元1200. 差不多30. 一张票30欧元。 Pues unos 30 euros vale la entrada. 然后你要看10部行者。 Y vas a ver 10 The Walker. 10部行者大概是7个半小时。 Pues duración de estas 10 películas de la serie dura un poco 7 horas y media. 但是我跟戏院租了10个小时。 Pero yo alquilo 10 horas de la sala. 我许了一个承诺，我要跟观众一起看这个10个小时的行者。 Yo les di la promesa a los espectadores, yo pasaría 10 horas juntos con ellos. 我们一面看一面聊天。 Y yo mirando a que se charlen entre ellos. 我也会准备餐点给观众吃。 Y yo incluso le ofrezco hasta comida. 整个过程很像是坐在一个坐在长途飞机的感觉。 Es como si viajáramos en el avión de largo. 中间有甚至有转机的地方。 Incluso hay sitio para hacer la escala. 所以我们准备要去一个地方，但是不知道去哪里。 Pues estábamos preparado para ir a algún sitio. No sabemos dónde. 行者很像行者是一个没有内容的电影。 The Walker, de hecho, es como una serie sin ningún contenido especial. 它唯一的元素就是我的演员李康生用很慢的速度在走路。 El único elemento que existía en la película es mi actor, Lee Kang-seung, que camina lentamente en la película. 12年我们拍了8个城市。 Durante los 12 años de filmación hemos estado en 8 ciudades. 有香港、东京、 Hong Kong, Tokio, 马来西亚的一个城市， una ciudad de Malasia, 日本，东京已经有了，巴黎、 París, 马赛、 Marsella, 华盛顿 Washington, 等等这些城市。 etc. 真的很像去坐飞机要去这些城市的感觉。 De verdad es muy parecido como si hiciéramos un viaje hacia estas ciudades. 那目前我来到巴塞隆那之前，我已经走了，我们已经放了6场马拉松。 Antes de venir a Barcelona ya hemos proyectado 6 sesiones. 效果非常好。 Y ha sido espectacular el resultado. 大家好像在看一个很长的旅行的电影。 Es como si estuviéramos mirando alguna película de largo viaje. OK 虽然没有坐满，但是我觉得已经很了不起了。 Pues sí, es una pena que la sala no estuviera llena, pero ya le ha parecido increíble. 表示说，即便是在台湾，也有一群非常喜欢电影的观众愿意来参加这样的活动。 Porque estas imágenes demuestran que aunque sea Taiwán, había tanta gente que le gustaba al cine.
那我猜我已经把台湾全部喜欢电影的观众都邀请来了。Creo que ya he invitado a todos los amantes de cine de Taiwán aquí. 呀，这些观众的数目其实不是非常多。Yo sé que el número de este tipo de gente no son mucho. 它有很好的质感。Pero son de calidad. 呀，但是不够多。Pero no son suficientes. 呀，所以这10几年我在台湾做的一件事情。Por eso la cosa que he hecho en Taiwán. 呀，就是想要让这种观众变得再多一点。Es pretender como cultivar, aumentar este tipo de espectadores de calidad. 而且在亚洲，或者在台湾要培养这种观众是很不容易的。Es muy difícil cultivar este tipo de espectadores en Taiwán o en Asia. 你不能以为你拍了艺术片，他们就要来看。No puede pensar que he hecho una película de arte y la gente tiene que venir a verla. 我们台湾有很有名的导演侯孝贤、杨德昌。Y en Taiwán tenemos directores muy conocidos como Hou Xiaoxian y Yang Dechang. 已经30多年了。Que ya desde hace como más de 30 años. 包括我也在内。Pero incluyendo a nuestro director. 我也拍了30年的电影。También lleva más de 30 años. 但是在培养观众上面其实是很乏力的，很费力的。Pero claro, le ha costado mucho y se ha sentido como un poco cansado en la hora de cultivar este tipo de espectadores. 我们跟欧洲有一个很大的不同，我们的观众的来源的不同。比如说欧洲的大城市，巴塞隆纳，或者是巴黎，或者是伦敦，或者是美国的纽约这些他们有比较多一点的艺术片的观众。Es claro, es que comparando con Europa o las ciudades como Barcelona, Londres, Barcelona, incluso Nueva York, claro que la fuente de los espectadores son muy diferentes. 我自己认为这些观众的来源主要是美术馆的生活。Pues la fuente de este tipo de espectador es como una vida cotidiana que aquí se convive con el arte, con los museos. 如果美术馆出来的观众，我觉得比较那个基础比较强烈，比较强。Pues los espectadores que han vivido, han criado con la cultura, con los museos, claro, tenéis más. 他们比较容易接受。不同的电影的表达，各种艺术片他们都可以看。Es más fácil para ese tipo de gente aceptar diferente tipo de película como película de arte. 但是在台湾，我们没有美术馆的生活。Pero en Taiwán la gente no está acostumbrada a convivir con el museo. 台湾是近10几年才开始有美术馆。Pues quizá los últimos 10 años Taiwán ha empezado a tener un poquito más de la cultura de museos. 大部分的观众对电影的概念是停在娱乐的概念。Pues para mucha gente las películas son entretenimientos. 他们很害怕看艺术片，因为他们都觉得自己看不懂。Y tienen muchísimo miedo de ver las películas de arte porque tienen miedo que no puedan entender. 那种有信心的、有自信的观众，比较少数。Pues la gente que tiene mucha seguridad son muy pocas. 所以我们的电影的整个状况跟欧洲是不太一样的。Pues el ecosistema del cine es muy distinto al Europa. 所以我近年来所有的电影，从2014年开始，我就把我的电影跟美术馆绑在一起。Pues desde el año 2014 he intentado ligar mis películas, mis trabajos junto con los museos. 我要我的观众知道他们现在已经有美术馆了。这个环境已经有美术馆了。Yo quiero que mis espectadores sepan que ya tenemos los museos. 所以在2014年，我的最后的第2部电影叫郊游Street Dog， 我的上映不是在戏院，是在美术馆。Pues mi última película, la Stray Dogs, proyectaba en museo en lugar de cinema. 不是美术馆，美术馆没有电影院当时。
我们是在展场里面放映郊游。Pero claro, aquel momento los museos nos disponían salas como sala de cine, pues de hecho proyectamos la película en una sala de exposición. 吸引了再多一点点的观众进来看。Pues sí contrajo un poquito más de gente. 那这次在台湾放映10部行者，就是跟美术馆绑在一起，一边在做展览，一边在做放映。Pues esta vez que proyectamos la serie del Walker, no solo proyectamos películas, sino a la vez paralelamente también exponemos los trabajos. 我同时也借这个机会告诉观众说，我们可以在戏院看到美术馆的电影。Y también quería como aprovechar la ocasión para demostrar a la gente que podemos ver las películas en los museos también. 我不太知道你们理不理解美术馆的电影跟电影院的电影有什么差别。No sé si entendéis, sabéis la diferencia entre las películas que proyectan los museos y las cinemas convencionales. 美术馆的电影是有更多的可能性。Porque las películas que proyectan en los museos quizá tienen más posibilidades. 市场性的电影就是剧情片。Pues claro, las películas comerciales son de tipo drama. 我们已经看了很多这一类的电影类型片。Pues claro, ya llevamos mucho tiempo y las hemos visto muchísimas. 我们很少会在戏院里面看到不同的电影。Pues rara vez podemos ver diferente tipo de películas en cine. 比如说我在6年前拍了一部电影，叫Your Face 你的脸。Hace 6 años hice la película Face. 那部电影80分钟，有14个镜头。Pues la película duraba 80 minutos, solo había 14 planos. 有13个镜头是大特写，人的大特写。Había 13 planos, solo se enfocaba en la cara de la gente. 另外一个镜头是空镜头。Y luego, 空间的镜头。y luego el último plano es el plano vacío. 14个镜头看起来非常像美术馆的那种 art video。Pues claro, los 14 planos se parecían más bien como los planos como artísticos. 但是我又觉得说，美术馆的观众可能看这种电影不会完全看完它。Pues claro, yo pienso que los espectadores en los museos igual no podían acabar de ver todas esas películas. 他可能看3分钟、5分钟他就走开了。Pues igual a 3 minutos, 5 minutos ya se cansan y se van a echar. 我拍完这部电影，我就做了一个决定。Pues después de haber hecho esta película tomé una decisión. 我不要在美术馆放这个电影。Yo no quiero proyectar esta película nunca más en el 我租了戏院，在戏院放这个电影。Pues alquilé sala en el cinema para proyectar esta película. 然后我上街头去卖票。Y yo fui a la calle a vender los tickets. 来了大概有1万个观众。Pues vinieron unos 10,000 espectadores. 我的宣传的标语是：电影院也可以是美术馆。Pues mi eslogan para esta promoción era el cine también puede ser museo. 所以我要观众思考这个问题：我们活在当代的电影院的功能到底是什么？ Yo quiero que piense, que tomen como una reflexión, ¿qué es la función de verdad del cine? 电影到了100多年之后，有没有什么改变？ Pues el cine se ha cambiado, o la película se ha cambiado algo después de 100 años. 有没有更自由？ Ya tenemos más libertad. 创作本来就是自由的。 Porque la creación debería ser libre. 电影有没有创作？ Y la película tiene creación. 我们认知的电影有没有在创作？有没有新的发展？ Pues las películas que conocemos hay nuevos desarrollos. 所以我在现在丢出这个问题给大家：我们看电影到底要为什么？ Y ahora os diré esta pregunta. ¿Por qué vemos las películas? 只是娱乐吗？ ¿Solo es para entretenernos? 只是填补你多余的时间吗？ ¿O para rellenar tu tiempo de hueco libre? 它能不能像阅读一样有一些升级的可能？ Es que tiene alguna posibilidad, es como la lectura,
que se puede desarrollar un poco más 它能不能改变人？ y puede cambiar a la gente 它能不能改变这个世界？ o se puede cambiar el mundo. 如果你爱电影的话，你应该想这些问题。 Si de verdad amas al cine, debería pensar en esas preguntas. 有人怎么讲呢？问我跟我讨论他要拍一部电影。 Hay gente que me preguntan que le gustaría hacer una película 他告诉我的他想拍的东西是什么。 y me contaba qué es lo que quería filmar, qué es lo que quería 他 hacer 讲了一个故事， y me contó una historia. 我听了之后，我就问了他一个问题。 Y después de haber escucharla, le 你 hice 想 una pregunta. 你想当一个导演，还是想要当一个好的导演？ ¿Te gustaría ser simplemente un director o un buen director? 你想制造电影创作电影，还是要制造一部电影？ ¿Tú quieres crear una película o producir una película? 所以这些都是我们学电影人应该思考的问题。 Esas son las preguntas que tenemos que pensar la gente que estudia cine. 要不然电影就有一点被低估了。 Si no, pues miramos como lo stimulate de la película. 电影院被低估了。 Pues 电影院被低估了。 sí, las salas de cinema también las hacemos lo de los stimulate. 观众也被低估了。 Incluso los espectadores. 所以 Menos valorado, ¿no? 我想我就先讲到这边，大家思考一下，然后开始问我问题吧。De momento lo dejo aquí para que lo penséis, reflexionéis y tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Okay, thank you. 你们同意我的话吗？ ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? Thank you. 我们可以慢慢的聊，因为时间也不会太少，可以慢慢聊。 Podemos ir charlando porque disponemos tiempo suficiente. 有什么问题都可以问。 Podéis hacer cualquier pregunta que tengáis. 我在台湾有一个做一件事情是已经很多年了，有一个每一年的那个叫什么寒假每一年的寒假结束前会有一个大学的建筑系会有他们请了20个学生来跟我上课。 Pues hay una cosa que llevo bastante tiempo haciéndolo, que es cada año invitamos 20 estudiantes de arquitectura a hacer clase. 我们会有1个星期的时间每一天花6个钟头坐在一起聊天。 Pues el curso dura una semana, pues cada día hablamos durante 6 horas. 我自己很喜欢这个课。 A mí me gusta mucho este tipo de 因为 clases. 是一个分享的过程。 Porque es un proceso de compartir. 我会分享每一天分享1部到2部的电影给他们看，我最喜欢的电影。 Pues cada día les comparto 1 o 2 películas que me encantan. 那些电影大部分现在的学生都没有看过。 La gran mayoría de estas películas para estudiantes de hoy día no las habían visto. 默片，比如说默片。 Pues, por ejemplo, las películas de ciencia. 或者是歌舞片。 对。sí, las películas musicales. 或者是武侠片。 O incluso tipo de arte marciales. 或者是日本电影。 O las películas japonesas. 美国电影。 Americanas. 欧洲电影。 O europeas. 我就把我的分享给他们看，我的观影的经验。 Pues comparto como mi experiencia como espectadores a los alumnos. 我也会给他们听我喜欢听的音乐。 También comparto las músicas que me gustan con ellos. 我不太知道学生上完我这个7天的课的感受，我不太知道。 Pues tampoco sé exactamente cómo se sienten estos alumnos después de una semana de clase conmigo. 我能做的就是分享。 Lo que
lo que puedo hacer es simplemente compartir con ellos. 我的生活经验，我的工作经验。 Pues la experiencia de mi vida, experiencia laboral con 呀 ellos. 他们是建筑系的学生。 Ellos son estudiantes de arquitectura. 呀，可是我觉得建筑系的学生很需要看电影，看好的电影。 Pues yo creo que los estudiantes de arquitectura necesitan ver las buenas películas. 电影很重要的一个元素就是构图。 Porque las películas lo más importante es como estructurar. 呀，建筑也很重要，就是它的美学。 Y para la arquitectura lo más importante es la estética. 呀，我们的建筑，亚洲的建筑是比较，怎么讲呢？就是讲究实用，但是没有美感。 Pues es una lástima que las construcciones en Asia lo que buscamos es funcionar, no la estética. 呀，当然现在比以前好很多。 Pues claro, ahora está mucho mejor que antes. 呀，我们还是很羡慕欧洲的建筑。 Pero nos da mucha envidia la arquitectura de Europa. 呀，他们知道什么叫美。 Pues tengo que enseñarle qué es la belleza 呀，怎么样保留那些美的东 y 西？ cómo preservar estas bellezas. 呀，所以生活的感觉是不太一样的，两边。 Pues claro, los dos lados, Europa o Asia, es que tenemos un sentido de vida muy diferente. 欧洲比较慢， Pues aquí tenéis como lleváis la vida un poco más lenta. 呀，亚洲很多地方都非常快。 Pues en Asia, en muchas partes, pues claro, el ritmo de la vida es muy rápida. 呀，可能你们去亚洲旅行会，觉得很刺激。 Pues quizá cuando viajáis por Asia encontráis como algo más excitante. 呀，我们到欧洲旅行的时候是变慢的。 Pues nosotros al contrario, cuando viajamos a Europa encontramos todo más muy lento. 呀，所以我自己喜欢慢。 A mí me gusta lento. 呀，慢你才看得清楚。 Si es muy lento podemos ver bien. 呀，你才有感受。 Entonces tú puedes sentirlo. 呀，所以我让李康生的慢我准备要把它放到全世界。 Pues yo quiero extender el lento de Lee Kang-sung al mundo. 呀，我们很快会有机器人的时代。 Muy pronto entraremos a la era de robots. 呀，我非常怎么讲？我不会怎么讲？我比较悲观这个时代的到来。 Yo soy bastante pesimista al ver que llegue esta era. 我不想看机器人拍的电影。 Yo no quiero ver las películas hacen por los robots. 呀，大概是这样。 Pues más o menos así. 有问题吗？ ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí. Hola. Bueno, gracias por venir. Thank you. Y mira, lo del el cine en los museos suena muy interesante. Si quieres traducir mientras tanto, llevar el cine al museo. museo. Sí, sí. Y yo personalmente tengo muchas imágenes muy largas, aburridas y lentas que no sé cómo meter en mis películas y siempre he pensado, esto se vería muy bien en un museo. Pero es algo que pienso yo. Entonces, tú eres Simon Liang, tú puedes conseguir una sala alquilada. La pregunta realmente es, ¿qué le dirías a alguien que no existe en el circuito de los museos para poder acceder a este tipo de cosas, ¿no? Muchos somos estudiantes, muchos están empezando carreras. No sé, como si nos puedes contar un poco de tu experiencia cuando empezaste a hacer esto de vender tus entradas, porque me parece que, sobre todo, cómo conseguir el lugar para exponer, ¿no? Y ya. 我
我以前也是学生啊。Yo también fui estudiante. 我没有想太多开始。Pues el comienzo tampoco pensaba mucho. 因为我是学电影的，学戏剧的。Porque yo era estudiando de cine, de teatro. 我必须要靠这个行业来维持生活。Tengo que sobrevivir con ese trabajo. 我开始是写剧本。Pero al principio yo hice guiones, yo escribí guiones. 我都写，比如说我写过儿童的节目。Yo hice guiones para programas infantiles. 我写过那种很婆婆妈妈的那种连续剧。O algo de tipo soap opera de este tipo, ¿no? 但是我知道我很认真。Pero yo sé que me dedicaba mucho. 我写的剧本，我就希望人家不要改我的剧本。Yo hice mi guión y a mí no me gustaría que me cambiaran mi guión. 我觉得我写的还不错。Me pareció mis guiones eran muy buenos. 慢慢大家知道说有一个人会写剧本。Pues poco a poco la gente se dieron cuenta de que aquí tenemos una persona que sabe escribir, sabe hacer bien los guiones. 后来我拍电视单元剧，你们会在这次的展览看到我的电视单元剧。Y luego empecé a grabar como largometrajes para la tele. 电视的戏剧一般是不被在那个年代是不被讨论的。Pues en aquella época este tipo de largometraje en la tele se hablaba muy poco. 没有影评人要写关于电视单元剧的评论。Pues ningún criterio, nadie quería hacer lo que criterio de este tipo de largometraje en la tele. 它像一个很普通的消费品，用完就丢掉了。Pues parece que es como algún tipo de producto de consumo de uso y tirar. 但是我在做。即便是一个电视的单元剧，我都尽量把它做得很有意思、有趣这样子。Pues aunque sea solo es un capítulo esto de largometraje en la tele, pues yo hice todo lo que podía, lo mejor para completar mi trabajo. 竟然有影评人写我的评论我的电视。Pues había críticos que hicieron comentarios sobre su largometraje en la tele. 后来人家就找我拍电影。Pues claro, que como resultado, pues había gente me venía a mí a preguntar que si quería hacer película. 我拍我自己想拍的电影。Pues yo podía hacer las películas que quería hacer yo. 我不太听那些市场的概念的意见。Pues a mí me importaba muy poco estos criterios en general de los mercados más comerciales. 如果你做跟别人一样的事情，你就不会被看到。Porque si estás haciendo exactamente lo que están haciendo otra gente, no serás vistos. 要做一点跟别人不一样的事情。Tú tienes que hacer algo diferente que lo que están haciendo otra gente. 我觉得就是长期的累积，慢慢的大家就认识有一个导演叫蔡明亮。Pues esto es como un largo plazo, pues la gente iban conociendo que aquí existe un director que se llama Tsai Ming-liang. 我的第二部电影就去了威尼斯。Pues mi segunda película fue al concurso del Festival de Venecia. 我觉得这些东西对我来说都很重要。Pues todas estas cosas son muy importantes, han sido muy importantes para mí. 就是做自己。Pues ser tú mismo. 做自己想做的，因为 hacer lo que quieras hacer tú. 我们能做的事情不是那么多。Porque lo que podemos hacer no son tantas cosas. 又要生活，又要有作品。Pues tenemos que vivir y tener que producir. 所以你要很努力。Pues tiene que hacer mucho esfuerzo. 要很投入，要投入到你做的事情里面去。Te tiene que tener mucha vocación, dedicarte a lo que estás haciendo. 当然不保证你就会被看到。Pues claro, esto no garantiza que puede ser visto. 我没有办法给你方法。Pues no te puedo dar como un método. 我的经历就是每一个作品都认为是很难得的机会。
pues yo tomo como cada oportunidad ha sido única. 我甚至一开始拍电影的时候，我就知道说，拍电影是一件很难的事情。Entonces, de hecho, cuando empecé a hacer película ya sabía que era una cosa muy difícil. 所以我告诉我自己，我一辈子可以拍10部电影就 OK 了。Pues me decía a mí mismo que si esta vida podía hacer 10 películas ya estaría muy contento. 到目前我拍了11部长片。Pues hasta ahora ya he hecho 11 de largometraje. 我觉得很满足。 Estoy muy satisfecho. 所以我没有办法给你任何意见，因为每一个人有每个人的命运，命运是不能决定的。Pues cada uno tiene su destino, no te lo puedo decidir yo, así que tampoco te puedo dar algunos como consejos muy específicos. 但是我自己做我自己做的非常快乐，这是就是很快乐。Pues yo he sido muy feliz siendo yo mismo. Thank you. Gracias. Thank you. Hola, Xai. 他在哪？ Aquí. OK。 Sí. Tinc molta curiositat per preguntar-te com és que de forma tan radical separes l'art i l'entreteniment i lligat a això, què penses, per exemple, d'un artista cineasta com Alfred Hitchcock? I després també tinc molta curiositat per saber... vale. Tinc molta curiositat per saber com són els teus hàbits com a cinèfil. Si mires moltes pel·lícules, si mires pel·lícules de diari, si vas al cinema, si també, com deies, mires pel·lícules de més llocs. Es que me faltaba la primera parte. Vale, la primera parte es que ¿por qué separa de forma tan radical el arte y el entretenimiento? ¿Y qué piensa de un cineasta artista como Alfred Hitchcock, por ejemplo? ¿Por qué mencionaba lo de Hitchcock? Bueno, porque pienso que justamente es un cineasta artista, ¿no? Que sí que pensaba mucho como en el entretenimiento y en los ritmos de la audiencia. Vale, para asegurar. Puede hablar un poquito más lento en castellano, sisplau. Sí. No, la pregunta de base es esto, cómo es que separa de forma tan radical el arte y el entretenimiento. Y luego le preguntaba por sus hábitos como cinéfilo. Si el tipo de qué películas ve, qué cineastas ve en su día a día. Sí, es que a mí me gustan muchos tipos de películas diferentes. A mí especialmente me gusta Hitchcock. 我喜欢，我刚才提到说电影感，电影很强烈的感觉的，电影感的电影。A mí me gustan las películas que tienen más impacto. 比如说伯克曼，瑞典的伯克曼。de Suecia, había un director. Bergman 比如说约翰福特 ，John Ford。 Por ejemplo, el director John Ford. 那个什么，上海来的女人是什么？奥森威斯。奥森威斯。I'm sorry, I cannot speak too much English. 我喜欢非常多的电影，美国片、欧洲电影、americanas, europeas. 布纽尔我也很喜欢。A mí también me gusta Buñuel. Luis Buñuel. 那个阿莫多瓦的某一些片我也很喜欢。Algunas películas de Almodóvar también me gustan. 都那种有很清楚的作者风格的电影。 Es este tipo de película que tiene claramente un cierto estilo de que te muestra el autor. 比如说华语片的导演，我最喜欢的是胡金铨，Kim Hu。
Kim Woo. A ver, entre todos los directores de habla china, a mí me gusta el director Kim Woo. 他拍的电影是武侠片类型的电影，武侠片。Sus películas de tipo arte marcial. 我从小就看非常多的武侠片。 Yo desde muy pequeñito ya vi muchísimas películas de tipo arte marcial. 可是那时候我不知道谁是导演。 Pero claro, yo no sabía quién era el director. 不重要，因为他们都很像。 Pero no era importante porque, en fin, son similares. 直到我9岁的时候看胡金铨的第一部电影。 Pues no, hasta que cuando tenía 9 años vi por la primera vez la película de Kim Woo. 我就爱上这个导演。 Pues me enamoré de este director. 因为他有很清楚的风格。 Porque tiene un estilo muy marcado. 特别是美学的概念。 Especialmente su concepto de estética. 大概是这样。很多。Hola, parlo en català o en castellà directament? En castellà está bien. Vale, de acuerdo. Yo quería preguntar cómo es la relación con tu país, con tu nación y con la cultura de tu país. ¿Qué clase de influencias crees que ha tenido en tu arte? O sea, has hablado como de los hábitos de mirar películas, de la gente de tu país y todo, pero como a nivel de cultura previa, de las clases de cultura que hay en tu país, bueno, un poco cómo te relacionas con eso. No sé si se entiende. 我是马来西亚人。 Yo soy de Malasia. 我读完高中就去了台湾。 Después de bachillerato me fui a Taiwán. 怎么讲？就是环境对我是环境。环境对我的影响，就是我小时候看了很多电影。 Claro, la influencia que me hizo mi entorno es porque yo desde pequeño ya tuve la oportunidad de ver muchas películas. 当然生活啦，或者是宗教信仰啦，各种都会影响我的想法。 Pues claro, toda la vida o incluso la creencia, esto me afecta todo. 我这样算是回答他了吗？ Hola, ¿qué tal? ¿Le ha Sí, contestado? por aquí. Ayer por la tarde mencionaste a David Lynch y creo que es un cineasta que confiaba mucho en su intuición y me gustaría saber qué parte de intuición hay en tu cine o si eres una persona que prefiere planificar, que eres muy metódica. Muchas gracias. 我拍电影是蛮冷静的。 Cuando hiciera mi película, yo soy una persona muy tranquila, muy calmada. 我知道我自己要做什么。 Porque yo sé claramente qué es lo que voy a hacer. 总之我就不会想市场上的问题。 Porque no pienso en los problemas que puedo tener para el mercado. 市场流行什么东西我都不是我思考的那个方向。 No es lo que me preocupa si tengo que pensar qué es lo que está en moda actualmente en el mercado. 我只是在每一个阶段表现我想表现的东西，每一个生命的阶段。 Yo solo en diferentes fases de la vida yo quiero demostrar algún momento. 这些东西通常都是我在生活中遇到的困扰，或者是一些情感的感觉。 Pues muchas veces estos son los molestias que puedo encontrar en la vida o algo más emocional. 如果你从我的第一部电影开始看，青少年呢乍开始看，一直看到现在，你知道我其实在整个电影的过程都在讲我自己对生命的感受、生活的感觉。 Si habéis empezado a conocer mis películas desde la primera Rebelde del Dios de Neón, pues podéis ver que
Que de hecho todo esto es como mi experiencia de mi vida, todo es hablar de lo de mi entorno. 每一个阶段都不一样。 Pues claro, cada fase es distinto. 我40岁的时候，我最开心，我拍了《河流》。 Pues cuando tenía 40 años estaba muy contento porque hice la película The River. 因为好像我在解决了我自己的问题。 Pues parece que solucioné mi propio problema. 所以对，就我是这样来思考电影的。 Pues así es como pienso, considero de mis películas. 所以我的作品比较像是，我的电影比较像是一种创作，而不是一个而不是一个产品。 Pues mis películas son más bien obras, pero no es un producto. 是。导演好，就是回到刚刚您说机器人那个话题，因为我最近也在想，就是机器人跟电影的关系，然后在思考说是什么样的电影是机器人拍不出来的。其实我第一个想到的就是您的电影，因为我觉得人工智能机器人就是什么都会，但是它不会沉默，但是您的电影就是有特别多沉默的瞬间，或者几乎是由沉默组成的，所以我就想问说，您觉得电影有没有可能去抵抗这个即将到来的人工智能的时代？因为在我看来，您的电影提供了一种可能性。谢谢。Vale, hago un resumen muy breve de la pregunta. Es que, como anteriormente el director había mencionado, no quiere ver las películas hechas por los robots, pues la señorita está también como preocupada. Entonces los robots, si los robots, en la característica del director hay muchos planos que son de silencio, pero claro, no sabe que si las películas que hacen los robots pueden reflejar lo que piensan los humanos. Por ahí tiene el director. 我不太知道怎么解决以后的事情的问题。 Yo no sé cómo solucionar el problema que puede venir en el futuro. 我们总会有方法可以解决，因为我们是人。 Pero claro, encontraremos una solución porque somos humanos. 我们有思想，我们有感受。 Pues tenemos pensamientos, tenemos sentimientos. 我们会焦虑。 Pues nos ponemos ansiosos. 我不知道怎么回答这个问题。La verdad es que yo no sé cómo contestarte. 是对我机器人不愿意变成我吧？ Pues yo creo que el robot tampoco se quiere convertir en Tsai Liang. 因为我没有市场。Porque no tengo mercado. OK， 谢谢你啊。Muchas gracias. Buenos días, gracias. Aquí. Al escribir un guión, aunque a veces tengo muchas ideas, hay muchísimas que también acabo descartando, porque pienso que no son lo suficientemente buenas. ¿Cómo consigues, entre muchas ideas, seleccionar aquella que dará vida a la película? ¿Hay algún tipo de método que uses, algo más práctico? Gracias. Mm. 我们写剧本是要给谁看？我觉得蛮重要的。 Pues primero tú tienes que saber para quién es este guión. 你自己就是你的观众。 Porque tú eres tu mismo espectador. 你写的好不好，自己要知道。 Tú tienes que saber que si el guión es bueno o no. 我自己觉得电影不是剧本。 Yo creo que la película no es un guión. 剧本只是电影的一个过程。
Es del guión, solo es un proceso de la película. 我不能教你哪一种方法是最好的， No te puedo enseñar qué método es lo mejor, 因为我也没有。 porque tampoco lo tengo. 我自己写剧本，我从来没有写完全过一部剧本。 Porque yo no he sido capaz de completar un guión entero. 因为我知道说，怎么讲，自己是有限的。 Porque sabemos que somos limitados. 会追寻着前人做的一些方法，一些形式。 Pues buscamos algún método, ¿no? De la gente que nos han dejado. 来完成一个所谓的剧本。 Para completar un guión, que lo llamamos guión. 这个方法是有一点僵化的。 Pues claro, este tipo de método es un poco como congelado. 因为你以为这样子人家就接受你的剧本。 Porque tú piensas que de esta manera gente aceptaría tu guión. 所以在写剧本上，我从来没有欺骗过我自己。 Pues cuando hago el guión nunca me engaño a mí mismo. 我就是写不完这个剧本。 Porque yo no puedo acabar el guión. 但是我知道我可以拍成一部电影。 Pero yo sé que yo soy capaz de hacer una película con este guión. 一面拍一面去发掘。 Pues yo voy descubriendo mientras filmando. 那个内容的状态会走到哪里去？ Pues el contenido de esta situación pues lo dejamos como ir yendo, ir llevando. 我拍电影通常都不知道我的结局在哪里。 Pues muchas veces no sé cuál es el final de esta película. 就像你画一幅画，你不知道怎么样才会结束。 Como cuando estamos dibujando, no sabemos cómo acabarlo. 哪一笔是最后一笔？ ¿Cuál será el último pincelada? 你要去画才知道。 Pues no lo sabes hasta que llega ahí. 拍电影也是这样，你要去拍，你才知道你会拍到什么。 Pues lo mismo con el cine. No sabes nada hasta cuando llegue el momento. 拍电影好像有被安排，但是其实也没被安排。 Pues claro, hacer la película parece que todo está más arreglada, pero tampoco es la 它会 verdad. 自己一直长东西出来。 Porque el cine como va creciendo 它是 a 一 su 种 manera. 是一种有生命的一个过程， Es un proceso con vida 有发展的一个过程。 y un proceso de como desarrollo. 我猜有人是照着剧本拍电影的。 Pues supongo que hay gente que hacen su película siguiendo al guión. 通常你都知道他们在干嘛。 Pues tú sabes más o menos lo que están haciendo. 但是我自己拍电影，我从来不照着剧本。 Pero yo cuando hago mi película, yo no sigo el guión. 剧本只是我思考的一个过程。 El guión solo me sirve como reflexión. 剧本只是方便我的工作人员去做一些准备。 De hecho, el guión es más bien es para mi equipo que vayan haciendo la preparación. 所以整个创作都在你自己的控制里面。 Pero toda la creación, toda la creatividad está bajo de tu control. 你甚至不能控制它，你就发展它。 Pues o casi tampoco puede controlarlo, sino dejarle llevar. 比如说我在拍《郊游水岛》，我的 ending 是我去看景的时候看到的。 Pues el final de Stray Dogs, de hecho yo tampoco sabía cuál sería el final, pero me inspiró cuando iba a buscar la localización. 不是我想到的。 O sea, tampoco lo pensaba. 不是我决定的，是我拍的过程里面决定的。 Tampoco lo decidió, sino lo descubrí, me vino la idea cuando estaba buscando la 我 localización. 看到废墟里面有一幅画。 Pues yo vi un dibujo en las ruinas. 我就知道说我的电影要结束在这幅画的前面。 Pues yo sabía en aquel momento que mi final de esta película sería delante de este dibujo de esas ruinas. 对，我在写剧本或者在构思的过程里面，这幅画从来没有出现过。 Pero claro, cuando estaba haciendo mi guión o estaba asesorando la idea, yo no tenía esta imagen de ruinas delante de mí. 所以我没有什么建议给你。 Por eso tampoco tengo ninguna sugerencia para ti. 你再想一想看。 Pues piénsatelo. Thank you.
Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas más. Tenemos una aquí y después allí. Muchas manos levantadas. Gracias. 蔡导你好，我非常喜欢你的不散的，就是那种空间跟时间的流动。请问一下，你是如何找到自己独特的美学风格，并且探索它？你受到什么电影的影响，或者说，好，谢谢。Vale, yo también hago un resumen. Dice que le ha gustado muchísimo la película de Occupy Dragon Inn del director. Entonces le gustaría saber cuál es el concepto de su estética. 不散是我自己认为很重要的一个转捩点。Para mí es la película Occupy Dragon Inn, ese es un punto de cambio muy importante para mí. 大概就是我的生活的一个曾经有过的一个空间，刺激了我。Pues fue un espacio en mi vida que me dio esta inspiración. 那个空间就是那种很大的、很老的电影院。Ese espacio fue un cine muy antiguo, muy grande. 那些电影院在我读大学的时候就已经被拆掉了，差不多被拆完了。Pues este tipo de cinema, cuando yo estaba estudiando en la universidad, ya han sido como destruidos la gran mayoría de ellas. 我觉得我好像没有去想念它。Pero parece que tampoco me echaba mucho de menos a esos espacios. 电影只换了一个形态在播放。Pues quizá las películas se han cambiado de formato, ¿no? Forma de proyectar. 可是大概到了我30岁左右，我常常梦到这些电影院。Pero cuando tenía unos 30 años, soñaba con estos cinemas. 梦到我小时候在某一间电影院的感觉。Soñaba que cuando era pequeña, cuando estaba en alguno de estos cines. 后来我拍一部电影，叫What Time Is It There？ 你那边几点？需要用到一个老电影院，我在台北找到这家电影院，找到一家电影院，还没有被拆的。Pues cuando yo hice la película, que era ahí. Encontré un cine muy antiguo en Taipei. 我就拍了那个电影院之后，我感觉到遇到这个老戏院有一种很强烈的被召唤的感觉。Pues después de haber hecho una grabación en esa cine tan antigua, pues sentí como si me estuviera llamando. 所以我就拍了《不散》。Entonces me dio la inspiración para hacer esta película Occupy Dragon Inn. 完全是生活经验的一种刺激。Y esto todo como la estimulación de la experiencia de la vida. 里面用了一个很长的镜头。Pues ahí usé un plano muy largo. 去拍那些空的戏院的椅子。Para filmar los asientos vacíos en el cine. 那个镜头拍得特别长。Pues el plano fue muy largo. 为什么会拍那么长？是因为我站在那个摄影机的后面，摄影师在拍，我站在后面。¿Y por qué duró dando ese plano? La razón era porque yo estaba de pie detrás de mi cameraman. 我只是想拍一个空镜头。Porque lo que quería yo es un plano vacío. 但是我当时的感觉，我没有办法喊停，我没有办法跟摄影师说看，没有办法。Pero en aquel momento, no podía decir a mi fotógrafo a parar ya. 我突然间升起，在当下我升起很多的情绪。Pues en aquel momento me surgió como muchas sensaciones diferentes. 有一种很多记忆被挑起来的感觉。Como me está levantando muchos recuerdos. 所以创作有时候。不是被谁影响，不影响，就是你自己的感觉。Pues a veces la creatividad no es porque alguien te está influyendo a ti, sino tú. 所以我就保留了那个长度。Por lo tanto, decidí preservar la duración de este plano. 当然我看电影，我也会被很多电影影响。Pero claro, cuando estoy viendo las películas también me influyen mucho. 那些很好的电影， Pues las muy buenas. 它的确是有影响力的。Pues las muy buenas,
claro que tiene su influencia. 是，谢谢。 Gracias. Otra pregunta aquí y luego otra allí. Dale, Anguti. 好。 Hola, buenas. Yo quería, ahora que hablabas del tema de los guiones y demás, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar por cuál es tu relación con la escritura, porque cuando hablabas de que la narración no te interesa, lo que te interesan son los gestos, o ayer como todo lo que hablabas de que escuchar en sí mismo y parar a ver lo que sucede, creo que es algo que fricciona mucho, ¿no?, con el acto en sí mismo de escribir, que es tener control sobre todas esas cosas. Entonces, me gustaría saber eso, qué relación tienes, cómo te sientas a escribir, de qué modo lo planteas, escribes mediante imágenes o es una recopilación de quizás todas esas cosas que has ido investigando y recolectando. No sé, muchísimas gracias. 我帮别人写过剧本。 Yo escribí guiones para otra gente también. 呀，我帮别人写剧本的时候是很仔细的。 Pero cuando hago guiones para otra gente, yo soy muy cuidadoso. 好像在写一部电影的感觉。 Es como si escribiera una película. 你恨不得他能够照着你的剧本拍。 Y yo quiero que haga exactamente como mi guión. 呀，然后但是我不会去写一些电影的术语，跟他讲这里是特写，那边是远景，我们有这样的。 Pues claro, pero yo no le diré como le daría unas pautas exactamente. Yo quiero que haga este plano, aquel plano, cosas concretas como indicaciones. 对，我只能用文字的描述来。 传达我想要的感觉。 Pues claro, yo solo puedo transmitir toda esa información a través de algo escrito. 呀，但是我后来觉得说这种方法也不是很好。 Pues luego me di cuenta de que este tipo de método tampoco es muy bueno. 呀，因为导演有他解读你的文字的那个状态。 Porque los directores tienen su forma de interpretación, interpretar algo escrito tuyo a su manera. 呀，导演是有权利改变你的。 Y el director tiene su derecho, tiene su poder que cambiar tu guión. 导演跟你是不同的两个人。 Pues el director y tú sois dos personas distintas. 呀，所以他就做他自己的电影。 El director hace su película. 呀，你的剧本还是你的剧本。 Y tu guión sigue siendo tu guión. 呀，所以不用太在意。 Pues no te preocupes. 但是我自己在写自己的剧本的时候，我是用很简单的文字描述一下我的感觉。 Pues claro, cuando hago el guión para mí, lo hago bastante sencillo porque solo apunto lo que quiero, la sensación que quiero. 比如说走路。 Por ejemplo, caminar. 呀，走路。 Caminar. 走路。 Caminar. 他走很长的路。 Camina mucho. 呀，但是他走在什么地方我不知道，可能想象是一个公园。Pues a dónde va a caminar no lo sé, igual un parque. 呀，所以我就会去看那个公园。 Pues voy a ver el parque. 呀，公园的到哪个角度好看，什么都是在。 看的那个剧本很简单，就是。Pues desde este ángulo el parque queda más bonito, pues claro, yo voy mirando, buscando la inspiración. 所以剧本只是安排了，大家只是知道说这个演员要去走路。 Vale, entonces el guión solo consta que este actor tiene que ir a caminar. 所以我的剧本是非常非常简单的，如果要去用这个剧本申请钱是申请不到的。 Pues mis guiones son muy sencillos. Si utilizas este guión para pedir subvenciones, no vas a conseguir nada. 可是因为这个思考剧本的过程，我觉得我慢慢在建构这个电影的一些感觉。 Pues claro, durante ese proceso de creación de mi guión ya voy captando inspiraciones. 他就是要花蛮长的时间去做思考。 Pero claro, necesita bastante tiempo para pensar.
思考怎么样编成一部电影。Pues tú tienes que pensar cómo estructurar, no cómo convertir el guión en la película. 呀，对，但是我这样讲到的一个问题是工业的问题，电影工业的问题。Pues eso se trata del problema también de industria de cinematografía. 呀，所以电影工业就变成会有一种限制创作的概念。Pues claro, esta industria puede limitar la creación o aparición de las películas. 呀，你必须要有一个剧本。Necesitas un guión. 你要找到钱。Tú tienes que encontrar dinero. 呀，你那个剧本变成一个 promise。Tu guión se convierte en como una promesa. 呀，你要让那个老板知道你在拍什么。Tú tienes que dejar el jefe sepa qué es lo que estás haciendo. 对你，所以你就是在完成电影变成你的剧本。Pues la película se convierte en tu guión. 那通常它不是你的电影。Pero claro, normalmente así no sería tu película. 呀，所以我近几年开始就是包括我们在戏院里面看电影，一定要看到有一个剧本的电影嘛。Pues los últimos años he empezado a pensar la película que vemos en el cine, pues tiene que ser una película. 呀，好像是一个工业的过程。Pues simplemente se parece más bien como el proceso de industrialización. 同时我们就被限制了。Y a la vez nos quedamos como muy limitados. 所以电影没有什么新鲜的感觉。Pues entonces las películas no nos dan nada como. 没有创造。No hay creatividad. 只是把一个故事讲清楚。Solo aquí nos cuentan bien una historia. 要把一些情绪表达清楚。Pues claro, refleja algo de emociones. 可是我们常年在看同样的这样的一个做法。Pero durante muchos años estamos viendo las mismas metodologías. 就我觉得电影变得很僵化。Creo que las películas se convierte como algo más bien congeladas, que no hay momentos libres. 所以没有什么意思电影。Pues entonces esas películas no se quedan como interesantes. 我并不是鼓励人家不要写剧本。Pero aquí, claro, tampoco están animando a la gente que no hagan guiones. 我只是要提出来，除了写剧本，还有什么别的方法吗？ So aquí quiero proponer que aparte de escribir los guiones, tenemos otras maneras. 呀，电影是什么？ ¿Qué es el cine? 呀，电影不是剧本。Claro, el cine no es el guión. 呀，电影就是电影。El cine simplemente es cine. 呀，电影有很多可能性。Y tiene muchas posibilidades. 呀，我最近去了辽国。Estuve últimamente en Laos. 是我第2次去。 Fue la segunda vez que viajé por ahí. 我第1次去对辽国有一种印象，特别有趣的印象。 Y la primera vez que estuve en Laos tuve una impresión muy interesante. 是他们的农村里面的房子。 Pues por ejemplo, las casas en la zona rural. 每一个房子都很有味道。 Pues cada casa tiene su característica. 都很简单。 Son muy sencillas. 就是一个房子。 Es una casa. 但是每一个都很好看。 Pero cada una tiene su punto de belleza. 不同的颜色。 Y tiene diferente color. 有一点不同的造型。 Pues claro, de forma algo distinto. 不同的材料。 Y diferente material. 有一些盖好，有些没盖好。 Y algunas construidas, algunas media construidas. 有些在装修。 Y algunas que están haciendo reformas. 大部分都没有什么人。 Y la gran mayoría no vive mucha gente. 我就请我的朋友开车载我。第2次去辽国，我就请我的朋友带我去拍这些房子。 Pues la segunda vez que viajé a Laos, pregunté a un amigo que me ayudara a llevar en coche a visitar esas casas. 我最早的我被吸引住的就是这些房子本身。 Pues el principio que me llamó la atención fueron esas casas sí mismas. 好像可以透过这个房子理解到辽国有一些经济生活的状态。 Pues a través de esas casitas creo que he podido conocer a la situación económica, por ejemplo, de Laos. 因为他们辽国人大部分去当外劳，出国去当外劳。 Porque la gran mayoría de los de Laos salen de su país para trabajar. 他赚到一点钱就回来修他的房子。 Y cuando gana un poquito de dinero,
pues invierte este dinero en construir su casita. 可能只能修一部分。 Pues igual el presupuesto que tienen solo llegaba a hacer una parte de la casa. 所以那个房子呈现各种不同的状态。 Por eso las casas representan diferentes situaciones. 我拍了快3个星期。 Pues tuve casi 3 semanas filmando. 我都在拍房子。 Solo las casas. 那后来我把它剪成一部电影。 Y luego edité estas imágenes y hice una película. 这样可以是一部电影吗？ Y así puedes convertirse en una película. 你们觉得呢？ ¿Qué opináis? 是不是可以是一部电影？我觉得很有意思。 Creo que es muy interesante de esa manera. También se puede hacer una película. 把自己怎么讲？就说去看《行者》系列好了。 Pues primero empezamos por ver la serie de The Walker. 里面只有一个人在走路。 Porque solo hay un personaje y está caminando. 可是我拍了90分钟。 Pues yo hice 90 minutos de grabación. 我觉得很好看。 Y me ha parecido espectacular en película. 给人很多，给不同的人有不同的感觉。 Pero le da a diferentes personas diferentes sensaciones. 这样可以是一部电影吗？ Y así también podría ser una película. 对，有没有觉得自己被陷到写故事的陷阱里面去？ Pues crees que habéis caído en la trampa de la historia. 我因为拍《行者》，我觉得我被一个救命的绳子拉了出来。 Creo que a través de hacer la serie del Walker me ha salvado la vida a través de una cuerda. 我不要用一个故事来说服你。 Yo no quiero convencer vosotros con una historia. 说服你的是那些画面。 Lo que os convence son las imágenes. 对，你在坐在戏院里面，一定要完成看一个故事的过程吗？ Cuando estamos sentados en un cine, tenemos que completar el proceso de ver una película. 大家其实蛮迷惑的。 Pues estamos un poco confusos. 我的朋友是大陆人。 Yo tengo un amigo que es chino, de China continental. 他一直在找钱拍电影。 lleva tiempo como buscando el dinero para hacer la película. 他们每一个组织拍电影的组成都是200个人。 Porque necesita un equipo de más de 200 películas para hacer 200 personas para hacer una película. 200个人才能拍一部电影。 Necesita 200 personas para poder hacer una película. 他说他找不到钱。 Dice que no encuentra dineros. 我说你找到多少钱就拍多少钱的电影，你为什么一定要200个人？ Pues le dice, pues tú cuenta con el presupuesto que encuentra, ya está, porque necesita 200 personas. 然后200个人拍的电影也很难看。 Y si el equipo de 200 personas, al final la película es muy mala. 是不是？大家可以想一想，电影是什么？ Entonces podemos pensar que es una película de verdad. 我那天接受一个访问，是一个美国的策展人来访问我。 Pues hubo un como organizador de exposición me miró a hacer una entrevista. 他问我最后一个问题是：电影是什么？ Y la última pregunta me tiró a mí era ¿qué es la película? ¿Qué es el cine? 我说我的感觉，你的问题就是你的答案。 Pues yo creo que tu pregunta es tu respuesta. 电影是什么？ ¿Qué es el cine? 我们都不知道，其实。 Pues de hecho no lo sabemos. 我们好像知道，但是我们可能都错了。 Pues parece que lo sabemos, pero igual estamos equivocados. 要一直问电影是什么？ Pues sí, tenemos que seguir preguntando qué es el cine. 我很久就觉得电影不是剧本。 Pues desde hace tiempo ya pensaba que el cine no es simplemente el guión. 因为我拍电影是没有剧本的，大部分。 Porque cuando hago las películas, la gran mayoría de mis películas no tienen ni siquiera guión. 但是我要告诉我的工作人员，我今天要拍什么，明天要拍什么。 Pero tengo que contar a mi equipo qué es lo que voy a filmar hoy, qué es lo que voy a filmar mañana. 不是根据剧本。 Pero claro, no está basado 是我的想法。 en guión, sino lo que pienso, mis ideas. Thank you. Gracias. Buenas. Hace años tuve la oportunidad de ver su película de realidad virtual The Deserted. Y me gustó mucho
porque sentí que en la realidad virtual es como que usted en sus películas, en las anteriores películas, nos obliga siempre a estar dentro de la escena, no siguiendo una historia, sino sintiendo los olores, teniendo sed, sintiendo el calor, sintiendo el deseo. Entonces me parecía que esa situación de la realidad virtual era muy ideal para el tipo de películas que creo yo que usted ha hecho hasta ahora. ¿Cómo se sintió en esa experiencia? Gracias. Y gracias por todo, por venir. VR 是一个意外的创作。 Pues lo de realidad virtual fue un trabajo como accidental. Ya, VR 刚开始出现的时候，有一段时间很多人在讨论 VR。 Pero cuando empezó realidad virtual, muchísima gente estaba hablando del tema. 然后就开始有人找我拍 VR。 Pues venía gente a preguntar que si quería hacer una película de este tipo. 我就去看了别人的 VR。 Entonces yo fui a alguna película de realidad virtual de otra gente. 我第一个感觉是 VR 突然间使到我们变得很忙碌。 Pues la sensación que me dio era como de repente nos hizo como bastante ocupados. 因为那个条件，看 VR 的条件是你是360度的自由的可以看。 Porque las condiciones que nos pone la realidad virtual, tenemos 360 grados para poder ver la película. 所以做 VR 的很多人都觉得说，他必须要满足观众的要求。 Pues claro, la gente que se dedicaba a realidad virtual piensan en muchas ocasiones cómo pueden satisfacer a los espectadores. 他要设计到处都有一些演出。 Porque tiene que enseñar cómo todos estos ángulos que están actuando. 所以使到观众变得特别忙碌，一直要注意前后左右有什么发生。 Entonces, claro, que los espectadores estamos muy ocupados, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en todos los lados. 那我拍 VR 的方法还是用我自己的方法。 Pues claro, cuando hice la película de realidad virtual, también la hice a mi manera. 我尽量的让自己这个机器 VR 的机器放在一个比较角落的位置。 Pues yo intentaba situar la máquina en algún rincón. 暗示观众其实后面没有东西可以看。 Pues esto intento indicar a los espectadores que más atrás no hay nada. 我只要他看到我想给他看的那个部分。 Porque yo solo que vean lo que quiero que vean. 所以我就拍了《家在兰若市》。 Entonces yo hice esa película. 关于鬼魂的一个题材。 Es un tema sobre las fantasmas. 我自己还蛮喜欢那次的过程。 Pues a mí me gustó, disfruté mucho el proceso de la creación. 很新鲜的一种观看的方法。 Porque es una manera como muy fresco, muy diferente de mirar una obra. 好像观看的人是鬼魂。 Parece que los espectadores son las fantasmas. 浮在空中里面观看前面发生的事情。 Y flotando en el aire, mirando lo que está pasando delante. 但是 VR 有一个现在比较冷一点比较稍微不太有人谈，还多。 Pues parece que actualmente los temas de realidad virtual no están muy habladas. 因为它使用的方式比较麻烦，它要有机器配件。 Porque claro, tiene muchos complementos, tiene condiciones más complejos. 那这个作品是我不能够控制的，被观看的怎么讲？就是说我比较不能控制它。 Pues es un tipo de producción, ¿no? De obras que yo tengo poco control. 所以我常常忘记我拍过了 VR。 Por eso siempre se me olvida que yo había hecho realidad virtual. 但是我记得我拍 VR 的时候有一个焦虑产生。 Pues, pero sí me he acordado cuando hice la realidad virtual me puse como súper ansioso. 它跟拍电影不同。 Porque es distinto que hacer una película. 拍电影是一个构图的概念。 Porque cuando hacemos una
películas que se trata de una imagen, 有特写， construir la imagen. 有大特写。 Y tenemos como el plano cerca. VR 就是距离的问题。 Pero realidad virtual es más bien se trata de cómo tratar de a distancia. 所以我拍完那个 VR， 我大概3个月后我就拍了一部电影，是关于特写的电影。 Pues cuando 3 meses después de haber hecho lo de realidad virtual, yo hice otra película. 我自己比较喜欢拍电影。 A mí me gusta más hacer películas. 就是 Thank you。 Gracias. 谢谢。还有吗？哦 ，OK。 Yeah. Are you okay? We can carry on for 5 minutes. Okay. Yeah. No problem. Thank you. 谢谢。再问10分钟也可以。Aunque sea 10 minutos, no me pues importa. Muchas gracias. Bueno, un poco el problema de los robots, ¿no?, que comentábamos antes, es que al final bajo el capitalismo satisfacen las necesidades del mercado y no las de la condición humana, que es lo que hace el cine de arte. Puedo hacer una pausa si queréis. ¿Sí? Vale. Entonces me viene una pregunta. ¿Repito? Sí. ¿Desde el principio? No, aquí. ¿Desde dónde voy? Sí, vale. la Entonces me viene una pregunta que es difícil, pero que tendremos que ir resolviendo, porque si no, no habrá vida. Que es que si el cine de arte ya responde a esto, ¿no?, ya va más allá de lo que las lógicas del mercado son capaces de imaginar, ¿cómo puede el cine contribuir a encontrar esta solución que decías que encontraremos porque somos humanos, ¿no?, este nuevo mundo que necesitamos?我觉得机器人的时代就是我们会更被少数的人控制住，那些财团或者那些政治家。 Pues claro, cuando entremos a la era de los robots, quizá este mundo estará más bien controlado debajo de las manos de un grupo más pequeñito de la gente. Por ejemplo, las empresas monopolitanas o políticos. 将来有钱的会更有钱。 Pues en el futuro la gente rica se convierte aún más rica. 穷人会更多。 Y habrá más gente pobre. 我不知道怎么样控制。 Y yo no sé cómo voy a controlar la situación. 因为你现在放眼看这个世界。 Y ahora miramos este mundo, hacia ese mundo. 你会感觉到大部分的人都在准备要拥抱这个新的机器人时代。 Y vemos que hay muchísima gente que están dispuestos a abrazar el nuevo era de los robots. 特别是那些有钱人。 Especialmente la gente con dinero. 他们都聚在一起。 Se juntan. 我不知道怎么回答这个问题。 La verdad es que no sé contestar esta pregunta. 我就是在做我自己的事情。 Porque yo simplemente hago mis cosas. 可能有很多人觉得有了这个机器人会更方便。 Pues igual a mucha gente piensan que la vida sería más conveniente poder tener los robots. 可是有一些人，比如我， Pero hay gente como yo. 会越来越不知道怎么生活下去。 Pues no sabrá cómo vivir. 叫车子，比如说叫车子，怎么叫车子，我不会。 Por ejemplo, cómo llamar un taxi, yo no sé qué hacerlo. ¿Cómo hacerlo? 都是我的制片来帮我叫。 Siempre es mi productor que encarga de ese trabajo. 我去到机场，如果看到只有一台机器，我就很慌张。 Cuando llego al aeropuerto, si veo una máquina, me pone muy nervioso. 我去餐厅，在台北去餐厅。 Y en Taipei, si voy al restaurante, 我一定会要求我要一个 menu。 Y yo siempre pido un menú. 我没有办法在手机上看那个 menu。 Y yo no puedo leer el menú desde el móvil. 我看不出来那里面的内容。 Es que no puedo leer el contenido. 但是我后来想想说，还好我也没有几年可以活。 Y luego pienso que menos mal, porque en fin, no me quedan muchos años de vida.
呀，所以不知道怎么回答这样的问题，怎么样去因为你没有办法反抗它。Porque no sé cómo contestar tu pregunta, porque no podemos resistirlo. 它就是来了。Pues que ya viene hacia nosotros. 呀，以前我们都觉得那是科幻片里面才有的内容。Claro, antes pensamos que esas situaciones solo pasan en las películas de ciencia ficción, ¿no? 呀，现在应该会发生吧。Pero ahora creo que probablemente va a pasar. 你们可以想办法吗？ ¿Podéis hacer algo? 我不知道。Porque yo no lo sé. Sorry. Que en tus películas tus personajes siempre es gente muy oprimida por el contexto capitalista donde viven y donde no tienen tiempo casi ni a sentir, y entonces siempre pasan tan pocas cosas en tus películas que cualquier pequeña acción se siente como no sé, como un abrazo muy grande. Y entonces yo te quería preguntar si crees que los personajes de tus películas, cuando llegan al final, se consiguen liberar. Muchas gracias por todo. Gracias. I don't know. 这些角色都是我用他们来做一种表达。Es que yo utilizo todos esos personajes para expresarme. 呀，我开始表达就是都市的发展。Por ejemplo, yo quería expresar el desarrollo de la ciudad. 呀，使到我们的人际关系有一些转变。Y hasta el cambio de nuestra relación personal. 呀，我试着在每一个电影里面都去处理一些状态。Pues intento introducir estas situaciones en todas mis películas. 但是每一个电影都没有什么答案，解决的答案。Pero claro, en todas esas películas al final tampoco nos da una solución de las preguntas. 因为作为导演，他只是一个观看者。Porque, en fin, el director solo es uno de los espectadores. 他反映了 uno de observante. 他反映了他活在这个世间的一种心境。Solo en la película refleja quizá lo que piensa del director. 通常都没有什么答案。Pues normalmente no tenemos la respuesta clara aquí. 只是做了一个反应。Simplemente es una expresión, una reacción. 这是最低的一种能够做的事情。Es lo mínimo que se puede hacer. 最少我能做一个反应。Por lo menos yo puedo hacer una reacción. 比如说昨天的日子。Por ejemplo, la película que proyectaba anoche, 日子 The Days. 你会看到李康生这个角色，他接着就会变得更老。Pues podemos ver que el actor Lee Kang-sung pues va haciendo cada vez más mayor. 他可能就是面对他老年的各种问题。Pues igual los problemas que él va a enfrentar sería cuando es más mayor que los problemas que puede pasar a la gente mayor. 对，亚农那个外劳的角色。Y Anon, que es un trabajador extranjero, inmigrante. 可能继续在过他这种漂泊不定的生活。Pues también para Yanon la vida sigue siendo como un incierto. 我没有什么方法。Pues no tengo nada 可以解决任何问题。manera de solucionar problemas. 但是在现实生活里面， Pero en la vida real. 我跟小康会互相照顾。 Yo y el Lee Kang-sung nos cuidamos uno del otro. 或者我跟亚农会互相照顾。 O con Yanon también nos cuidamos uno del otro. 但很多人是大部分的人都是很辛苦的在生活着。 Pues yo sé que la mayoría de gente tiene una vida muy dura.
Yeah, thank you. Gracias. Thank you so much. Xie. Si us sembla, ho acabem aquí. Hem estat gairebé 2 hores. Crec que ha estat més que una classe magistral, estem totes d'acord, que ha estat com una classe de vida i que sortim totes amb unes emocions completament diferents. Esperem que el director Tsai no es trobi gaire malament, que gràcies per aguantar les 2 hores, que ens ha dit abans que estava... Thank you. 我也很开心。 No, ha estado muy contento. Ya, 我不知道我能够给别人什么东西。 La verdad es que él no saben qué es lo que puede aportar a vosotros. 呀，顶多是拍电影的一些经验。 Como mucho puede compartir las experiencias que tiene del cine. 呀，我觉得我可能是一个样板哈，一个示范。 Creo que yo puedo servir como un ejemplo. 呀，你看我拍这样的电影，我还是活下来了。 Que yo hago películas de este tipo y he podido sobrevivir. 所以，如果你觉得我的电影有一些价值的话，你可以参考一下。 Si creéis que mis películas tienen algo de valor, lo podéis usar como ejemplos. Ya, gracias. Xie. Gracias.